Saludos nuevamente, estimados estudiantes. En este momento vamos a continuar explicándole resolución de triángulo. En los videos anteriores le explicamos la resolución de triángulo-rectángulo usando el teorema de Pitágoras y por medio de funciones trigonométricas. Eso lo pueden ustedes encontrar en los videos del 492 al 497. Están esas explicaciones. Pues en este momento le vamos a explicar la resolución de triángulos oblicuángulos, triángulos que no tienen ángulos rectos. O sea, los triángulos oblicuángulos pueden ser acutángulos y obtusángulos. En este caso aquí observamos un triángulo acutángulo. Los tres ángulos son agudos. En caso de que tenga un ángulo entre 90 y 180, sería un triángulo obtusángulo, porque tendría un ángulo obtuso. Pues bien, la ley de los senos es la relación entre los lados y ángulos de un triángulo no rectángulo. Esa es la ley de los senos. La relación entre los lados y ángulos de un triángulo no rectángulo. Observen que no es rectángulo ese triángulo. O sea, estamos concentrados en triángulos oblicuángulos. Y entre ellos tenemos los acutángulos y los obtusángulos, en los cuales les explicaremos algunos ejemplos, algunas demostraciones. Entonces, en el caso de la ley de los senos, vamos a concentrarnos en los lados y ángulos. Recuerden que los elementos de un triángulo son lados y ángulos. Esa letra mayúscula ahí, esa esquina, ángulos y lados. Son los elementos de un triángulo. Cuando nos piden resolver un triángulo, pues nos piden determinar sus elementos. Si conocemos parte de ello, que de hecho deben de conocerse algunos elementos de ellos para poder relacionar. Entonces, la ley del seno, aquí se la dejo, le dejo la definición ahí. Mire, la ley del seno: en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos a dichos lados. Mírenlo ahí. Entonces, ¿qué significa esa definición? Significa que en este triángulo que tenemos aquí, que no es un triángulo rectángulo, sino un triángulo oblicuángulo, los lados, por ejemplo, el lado A será proporcional al seno del ángulo A, seno de ángulo A, y eso será igual al lado B. El lado B será proporcional al seno del ángulo B. Seno del ángulo B. El lado C, ahí con minúscula los lados, el lado C será proporcional al seno del ángulo C. En todo triángulo oblicuángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Ahí tenemos la definición. Entonces, cuando trabajamos con la ley de los senos, no siempre vamos a usar la fórmula completa. De esa relación que tenemos ahí, solamente vamos a usar dos de ellas. Por ejemplo, A sobre seno de A puede ser usada con B sobre seno de B si se conocen tres elementos de eso. Vamos a suponer que se conozca el lado y el ángulo, y que aquí se conozca el ángulo. Entonces hay que determinar el lado. O sea, de esos cuatro elementos que hay en la relación, deben de conocerse tres datos para determinar un cuarto dato. Entonces, puede ser también A sobre seno de A igual a C sobre seno de C, conociéndose tres elementos de eso y un restante. Pero también puede haber otra relación que puede ser B sobre seno de B
igual a C sobre seno de C. Observen que nunca se van a usar las tres relaciones, o sea, la fórmula completa nunca se va a usar. Entonces, vamos a iniciar con un problemita que tenemos aquí al frente para que nos sirva de afianzamiento a la definición y al estudio que vamos a hacer o que estamos haciendo sobre la ley de los senos. Entonces, en el ejemplo 1 dice, resolver el siguiente triángulo. Este triángulo que tenemos aquí, vamos a resolverlo. Si el lado B mide 8 metros, aquí conocemos 8 metros. El ángulo B, 48 grados. Ángulo B, 48 grados. El ángulo B. Falta un elemento. ¿Qué elemento falta? Vamos a buscarlo aquí. El ángulo A. El ángulo A mide 85 grados. 85 grados. Observen, señores, que ahí tenemos tres elementos. Tres elementos tenemos en el triángulo dado. Entonces, nos falta determinar el lado C, el lado A y el ángulo C. Esas demostraciones, esas determinaciones de los elementos restantes no pueden hacerse por Pitágoras ni por otra forma que no sea la ley de los senos. Entonces, ahí tenemos tres elementos. Vamos a usar de la fórmula anterior, vamos a usar A sobre seno de A. Mírenlo ahí. Lado A. A sobre seno de A. Igual al lado B. B sobre seno B. B sobre seno de B. Sustituyendo. No se conoce A. Esa es la incógnita entonces. Seno de A. Nos referimos al seno de 85. Seno de 85 grados. Eso será igual a B. Se conoce B. 8 metros. Voy a poner el 8 nada más. 8. Sobre seno B. ¿De qué ángulo? De 48 grados. Seno de 48 grados. Entonces, vamos a determinar el lado A. El lado A será igual, multiplicando en cruz, vamos a ver, 8 en cruz. 8 por seno de 85. 8 por el seno de 85 grados. ¿Quién le acompaña a el lado A en cruz? Ahí, seno de 48, míralo ahí en cruz. Dividido seno de 48 grados. Con nuestra calculadora, Brian, agarra la calculadora, toma calculadora y búscame el seno de 85. 8 por seno de 85. ¿Qué te dio? 0.996. Ok, 0.996. Búscame el seno de 48. 0.74. Ahora multiplica 8 por 0.996. ¿Qué te da? 7.968. 7.968. Divídeme eso entre 0.74, que ahí tenemos ya el lado A. ¿Qué te dio? 10.77. 10.77 más o menos 11. Lo podemos llevar a 11 metros. Ya tenemos el lado A. Lo redondeamos en 11. Ahí vamos a darle otro color. Vamos a darle el azul. 11 metros. Vámonos entonces con el lado C. Si ustedes observan, el lado C no puede determinarse si no se conoce el ángulo C, porque tengo que relacionar C sobre el ángulo C y luego elegir cualquiera de las dos parejas conocidas. Entonces, vamos a determinar el ángulo C. El ángulo C
sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. O sea, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C igual a 180. En ese sentido, el ángulo A mide 85, el ángulo B mide 48 y el ángulo C no se conoce. Entonces, 85 más 48, ¿cuántos son? 133, ¿verdad, Brian? 133, 85 más 48, 133 más el ángulo C igual a 180, de donde el ángulo C será igual a 180, 133, que está sumando los pasos restando, y el ángulo C, 180 menos 133, me da 47 grados. Ese es el ángulo C, 47 grados. En este sentido, ustedes directamente, si no quieren hacer esa ecuación, pues como ustedes saben que la suma de la medida de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, pues usted lo que debe de hacer rápidamente, si no quiere hacer esa ecuación, pues decir que el ángulo C es igual a 180 y le restan directamente, le restan lo que ustedes conocen, conocen el 85, o sea, menos 85, menos 48, y ahí ustedes dicen que el ángulo C es igual a 180, la suma de 85 y 48 me da menos 133, y la diferencia igual a 47 grados. Eso es si no quieren irse por una forma larga. Pues bien, ya podemos trabajar con el ángulo que falta. Vamos a demostrar ahora cuánto, el ángulo no, el lado que falta. Vámonos para el lado que falta. Ya el interior se conoce que son los tres ángulos. Entonces me falta el lado C. Entonces vamos a decir C sobre seno del ángulo C igual a A sobre seno de A. A sobre seno de A. Pero ¿quién es C? Eso es lo que queremos. El ángulo C, 47, seno de 47 igual. ¿Cuánto mide A? A, 11 metros. 11 metros, voy a poner solamente 11. Seno de A, seno de 85. Seno de 85 grados. Entonces, el ángulo C, el lado C es igual, multiplicando en cruz, 11 ahí, en cruz lo cogemos, 11 por seno de 47, ahí en cruz combino, entre seno de 85, seno de 85 grados. Entonces, el lado C será igual a 11, búscame ahí, Brian, el seno de 47, Brian, 0.73, 0.73. Y el seno de 85, ¿qué fue lo que dio? El seno de 85, vamos a buscar, seno de 85, ¿cuánto le dio? Préstame la calculadora. Ok. Seno de 85. 0.996. Vamos allá. 0.996. Vamos a multiplicar 11 por 0.73 y eso me da 8.03. Vamos a dividir eso entre 0.996, 8.03 entre 0.996 y eso me da 8.06 para 8 metros, igual a 8 metros, redondeando, ¿verdad? 8 metros.
Eso mide C. 8 metros. Coincidió con ese lado. 8 metros. Bien. Entonces, ahí tenemos la explicación de un primer ejemplo, usando la ley de los senos o ley del seno en la resolución de triángulo oblicuángulo. En este momento nosotros resolvimos un triángulo acutángulo. Pues bien, nos vemos en otro ejemplo donde explicaremos la solución de otro triángulo para que ustedes afiancen más su conocimiento. Pues gracias y nos vemos en la próxima presentación. No sin antes invitarles a que sigan suscribiéndose al canal, sigan compartiendo todas estas explicaciones con sus amigos para que ellos también estudien matemáticas con el profesor Valerio. Nos vemos en un próximo video.